Hola, ¿qué tal psicólogos? Muy buena tarde, pues reciban un cordial saludo. Soy el maestro Cristian Hernández Vázquez y pues para la clase del día de hoy, del 3 de abril, vamos a revisar lo que es la aplicación y la calificación del C+R. El C+R es la escala de ansiedad manifiesta en niños y bueno, trae la letra R puesto que se trata de una versión revisada. Es decir, esta escala fue reevaluada, fue reestructurada, se replantearon las preguntas con la finalidad de obtener la mayor confiabilidad posible. Es un instrumento de autoinforme, es decir, que en algún momento pues el sujeto lo puede llegar a responder por sí mismo y bueno, pues esta información que responda a partir de una interpretación pues nos permitirá conocer si hay o no algún grado de ansiedad, la naturaleza de la misma. La edad de aplicación es entre los 6 y los 19 años. Claro está que aplicaremos a los 6 años si en algún momento pues el niño ya lee y escribe, asimismo no tiene dificultad para comprender lo que se le está preguntando. Si no, pues podemos nosotros recurrir a leerles la pregunta y a tratar de explicarlos para que nos responda con las respuestas que se le están dando, que en este caso las opciones de respuesta van a ser sí o no. El C+R fue una escala dada a conocer en el año de 1985 y fue creada por Cecil Reynolds y Ben Richmond. Después de la publicación de esta escala de ansiedad, pues se llevó a cabo lo que es la revisión y bueno, ya después pasó de ser únicamente escala de ansiedad manifiesta o C+, a C+R o lo que es la escala de ansiedad manifiesta en niños, ya versión revisada. En este caso, la aplicación se puede llevar a cabo grupal o individual. Dentro de la práctica, déjame compartirte a partir de mi experiencia que se puede aplicar de manera grupal a partir de grupos con niños más o menos ya a partir de los 9 años que no tienen dificultad para comprender lo que se les está preguntando. En caso contrario, pues será necesario irlos programando. El tiempo promedio es de unos 15 minutos, quiere decir que hay sujetos que pueden que hagan un poquito menos de los 15 minutos planteados o quizás hagan un poquito más. Aunque se llegue a cronometrar el tiempo se va a cronometrar únicamente para referencia dentro del informe, es decir, se especificará cuánto fue el tiempo que tardó, por ejemplo, 17 minutos con 34 segundos. El hecho de que haya tardado más de los 15 minutos no le va a repercutir, mucho menos lo va a beneficiar en la interpretación, porque bueno, pues la interpretación va a ser a partir de un puntaje crudo que convertiremos posteriormente a un percentil. En este caso, los materiales para poder llevar a cabo la interpretación y la aplicación, pues va a ser una hoja de respuestas. Ahí vienen planteadas las preguntas con las opciones de respuesta que serían sí o no. La plantilla de calificación, que es para revisar en cuántas casillas de las preguntas planteadas según la escala que se está evaluando respondió sí y entonces poder puntuar para obtener el puntaje crudo. Asimismo vamos a necesitar lo que es el manual, de donde sacaremos posteriormente lo que son los percentiles y poder llegar a cabo hacia un diagnóstico del tipo de ansiedad y el grado en el que se manifiesta o la forma en cómo se manifiesta en el niño. Bien, la medición de la ansiedad sabemos que es un tema de todos los días, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito clínico. Por lo regular, en el contexto educativo o en el ámbito educativo, los maestros se quejan de la angustia que pueden vivenciar los niños. También en algún momento, pues esto puede llevarlos a la realización o desarrollo de ciertas conductas que puedan ser disruptivas para otros compañeritos. En el ámbito clínico, pues sabemos que muchos padres llegarán con nosotros a consulta con la finalidad pues de saber si su hijo está pasando por algún periodo traumático o por ejemplo también cuando esto está limitando o repercutiendo en su escala académica, en su escala familiar o social, ¿sí? Bueno, revisamos. La prueba de C+R está conformada por 37 reactivos.
Tiene una serie de preguntas en las cuales el niño responderá únicamente con sí o no, de acuerdo con el nivel de identificación con la frase. Es decir, puede que haya niños a los que cuando se les plantea alguna pregunta, pues esta situación no la lleven a cabo, entonces tendremos que tratar de explicarle en qué pasaría si el niño se encontrara en esta situación. ¿Sería su respuesta sí o su respuesta sería no? Las subescalas que en este caso maneja lo que es el CMSR va a ser la ansiedad fisiológica. La ansiedad fisiológica o en este caso la escala está conformada por 10 reactivos relacionados a manifestaciones fisiológicas. Es decir, que si en X situación el niño presenta náuseas, insomnio, agotamientos, pesadillas, etcétera. Y por ejemplo, pues aquí nos damos cuenta que de las 37 preguntas que consta el CMSR, la pregunta 1, la 5, la 9, la 13, la 17, 19, 21, 25, 29 a 33 son las preguntas que van a evaluar específicamente la ansiedad fisiológica. Hay otra escala que es la de inquietud e hipersensibilidad y esta está conformada por 11 reactivos o preguntas con aspectos emocionales y cognitivos. Pues las preguntas que evalúan esta escala es el ítem 2, el 6, el 7, el 10, el 14, el 18, el 22, 26, 30, 34 y 37. Por ejemplo, acá el ítem 2 dice, me pongo nervioso cuando las cosas no me salen como quiero. Ahí el niño responderá sí o no. Por ejemplo, en el ítem 6, casi todo el tiempo estoy preocupado, sí o no. Una de las cosas que te recomendaría es que si tú le vas preguntando al niño, por ejemplo, en el ítem 6, casi todo el tiempo estoy preocupado y el niño te contesta sí, le puedes preguntar en concreto cuáles son los asuntos que le preocupan y así, por ejemplo, ítem por ítem. Esto es algo que lógicamente va a ir dependiendo de tu estilo, asimismo de la empatía y del rapport que puedas establecer con el niño para pues su interpretación o calificación. Bien, hay otra escala que se denomina preocupaciones sociales y concentración. Aquí son 7 reactivos, de los cuales los ítems que evalúan esta escala es el ítem 3, el 11, el 15, el 23, el 27, el 31 y el 35. Igual, por ejemplo, el ítem 3 dice, parece que las cosas son más fáciles para los demás que para mí. Pues ahí el niño lógicamente responderá sí o no. Y si se lo aplicas tú y le vas preguntando, pues pide que por favor te vaya especificando. Hay otra escala, que es una de las escalas que, por ejemplo, evalúa la mentira. Y bueno, son los ítems que menciona ahí. Son 9 reactivos que, bueno, en este caso permiten al evaluador identificar si el niño recurre a la mentira o no. Claro está que, por ejemplo, si de los 9 ítems que están planteados ahí en todos responde sí, vamos a considerar que recurre a la mentira porque, bueno, pues estos ítems están tratando de contradecir o están mencionando que está contradiciendo las respuestas del resto de las escalas. Bien, con respecto a la aplicación de la prueba, pues acá tenemos a grosso modo lo que son las preguntas. Por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que viene planteada la pregunta y junto viene una columna que contiene sí o no. Aquí, pues bueno, se le recomienda al chico por lo regular que por favor encierre en un círculo sí o no para que, bueno, posteriormente podamos llevar a cabo lo que es el cotejo con lo que es la plantilla. Bien, este es un ejemplo de la plantilla. Por ejemplo, nos damos cuenta que vienen esas pequeñas cuadrículas en color blanco. Esta plantilla, bueno, pues se imprime, se pone encima de lo que es la hoja de respuestas y entonces coincidirá con que cada una de estas escalas va a, digamos, a evaluar únicamente el sí. Por ejemplo, pues en la primera columna nos damos cuenta que son 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 21. Son 28 ítems los que está evaluando ahí. De esos 28 ítems, pues hay que ver cuántos coinciden en esas casillas. Lógicamente, y solamente vamos a identificar lo que son las respuestas de sí. Por cada sí vamos a ir puntuando con 1 y entonces al final obtendremos pues un puntaje total con la finalidad para saber de cuántos ítems se están evaluando y de esta manera poder obtener el puntaje crudo.
¿sí? La plantilla se pone encima de la prueba y se suman los sí de acuerdo a la escala que se esté evaluando. Posteriormente, nos damos cuenta que aquí hay tres pequeñas columnas que tienen una línea. Por ejemplo, una dice es el puntaje total, el percentil, por ejemplo, el puntaje total es el puntaje crudo, o sea, cuánto sí obtuvo en cada una de las escalas que se están evaluando. Lo pondremos ahí y posteriormente dentro del manual buscaremos el percentil. A partir de ahí, pues bueno, con el percentil vamos a poder revisar qué sucede si existe un alto puntaje con respecto a la ansiedad. Si dice la ansiedad fisiológica, si el puntaje es alto en comparación a los percentiles, el niño tiene respuestas fisiológicas con la ansiedad. Nos vamos a dar cuenta que aquí hay un indicio de ansiedad y entonces, pues bueno, a diferencia de la escala de ansiedad infantil de Spence, tendríamos que ir corroborando y cotejando en cada uno de los diferentes trastornos que conforman la categoría de trastornos de ansiedad, cuál es el que más le acomoda. Por eso les decía yo en un video anterior que pues el Spence es un poquito más preciso porque ya nos da la sospecha hipotética o la impresión diagnóstica de qué tipo de trastorno de ansiedad es el que puede estar padeciendo o gestándose en el niño. Por eso aquí la ansiedad fisiológica, pues si aparece un puntaje alto, tendremos que ir corroborando en todos y cada uno de los trastornos para ver cuál de ellos reúne los criterios. Inquietud o hipersensibilidad, un alto puntaje sugiere que el niño internaliza la ansiedad y tiende a agobiarse al intentar liberarse de ella. Bueno, pues acá un alto puntaje en este nos podría dar una impresión diagnóstica posible de un TDAH o quizás de un TGA, de un trastorno generalizado de ansiedad. Lógicamente, pues habría que corroborarlo conforme al manual diagnóstico y estadístico de las enfermedades mentales. De ahí, por ejemplo, preocupaciones sociales y concentración. Los niños que tienen puntajes altos pueden sentir ansiedad por no ser capaces de responder como quisieran a las demandas de quienes están cerca. Aquí, por ejemplo, la posible impresión diagnóstica pudiera ser una fobia social o un ataque de pánico. Lógicamente, pues nos iríamos al manual diagnóstico a revisar esas categorías y revisar si reúne los criterios o no. De ahí, por ejemplo, la última escala dice, mentira es una puntuación alta, es un indicio de un informe impreciso. ¿Qué quiere decir? Que el niño, pues en este caso, tiene más una tendencia a la mentira, porque en este caso los 9 ítems que evalúan esta escala, pues van a contradecir las respuestas de otras de las escalas. Entonces, pues hasta aquí una visión general de lo que son las escalas que evalúa el CMACR. ¿Sí? A mi parecer, a mí me agrada y me gusta más lo que es la escala de ansiedad infantil de Spence. También pues el Spence nos da la posibilidad de poder aplicarlo a lo que son los padres, si es que es el motivo de consulta y lo aplicamos desde una primera sesión para poder llegar a una impresión diagnóstica. Acá el CMACR, la ventaja que implica es que el hecho de que obtenga los 9 puntos en la escala de mentira, pues nos diría que es un niño que recurre lógicamente a la mentira y que bueno, también es uno de los motivos por los cuales puede estarse desencadenando diferentes problemáticas en su vida diaria. Pues bueno, subiré a la plataforma en este caso la escala, la plantilla y el manual para que puedas empezar a hacer tu aplicación, te familiarices con esta prueba, tú saques tus conclusiones, cuál de ellos te agrada más, si en este caso el CMACR o la escala de ansiedad infantil de Spence. Recuerda que estos son instrumentos para guiarnos hacia lo que es un posible diagnóstico. Como tal, los instrumentos como sí no nos van a permitir llegar a un diagnóstico certero si no hacemos pues una correcta historia clínica, exploración de motivo de consulta, entrevista y anamnesis. Pues bueno, psicólogos, hasta aquí lo que es el videotutorial acerca del CMACR y bueno, pues espero lo que son tus comentarios. Que tengas una excelente tarde, cuídate, chao.